Hola, espero que os encontréis todos bien. Vamos con la clase de electrodinámica de método de imágenes, la parte 3. En los vídeos anteriores, el vídeo anterior sí fue uno muy largo, lo partí en dos partes. De hecho tenía la tercera parte, pero ya estaba quedando muy largo y no me gustó. Y entonces esta tercera parte la voy a hacer desde cero, ¿no? Esta parte, en este método de imágenes, tiene que ver con la simetría cilíndrica. Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a tener. Voy a empezar hablando de esta configuración y después vamos a ver que esta misma solución va a servir para muchas configuraciones más. Pero bueno, entonces en esta configuración lo que tenemos es un plano conductor en la posición x igual a menos d, ¿de acuerdo? Y también tenemos un hilo cargado, un hilo lambda cargado con distribución de carga lambda, carga por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Y este problema de aquí en concreto se puede resolver también con método de imágenes, ¿de acuerdo? Claro, la imagen que hay que ocupar, ahora la vamos a explicar, y de hecho la voy a poner tal cual y luego ya explicaremos por qué debe ser esa solución. Y luego también explicaremos para qué otros casos nos sirve. La imagen que vamos a ocupar es precisamente pues un hilo menos lambda a distancia d detrás del conductor, ¿de acuerdo? O sea, al final la configuración que queda son dos hilos. Un hilo con configuración menos lambda, el hilo que ya teníamos, el real, digamos. Este es el hilo imagen, ¿no? El hilo lambda. Y en medio la superficie que va a ser una superficie equipotencial, que va a ser la superficie equipotencial B igual a cero. Esta, al ser superficie equipotencial, dejadme ponerla así, ¿no? Entonces, esta es una imagen que va a tener la misma distribución o la misma solución B de potencial B en cualquier punto que el problema real, ¿de acuerdo? También, bueno, déjame, como aquí estaba el eje, aquí voy a seguir poniendo el eje X, ¿de acuerdo? Este es el eje Z, este es Y, y entonces, claro, esto sigue estando en la posición X igual a menos D, y esta va a estar entonces en la posición X igual a menos 2D. O sea, está a la distancia D del plano equipotencial o bueno en el ejemplo real del plano conductor, ¿de acuerdo? Déjame ajustar un poco la imagen, que veo que se pone un poco borrosa por la parte de la derecha. Ok, así yo creo que está mejor. De acuerdo, entonces esa es el método de imagen que vamos a ocupar, la imagen que vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Y como explicaremos, pues ya veréis que va a tener la misma solución potencial en cualquier punto exterior al conductor, ¿no? Que querrá decir el potencial en la parte de X positiva, ¿no? Este potencial en estos puntos de aquí del espacio va a ser igual que en estos puntos de aquí en la imagen, ¿de acuerdo? En la parte de la izquierda del plano conductor, no, ahí no, eso ya se representa que es el interior, esta parte de aquí es el interior del conductor, entonces en esa parte no, realmente. Y bueno, este plano sí no lo he dicho, pero bueno, creí que se entendía. Debe ser es un plano infinito, ¿de acuerdo? Bueno, voy a borrar ahora aquí la imagen real y sí me voy a dedicar a encontrar el potencial de este objeto, de esta imagen. Para eso, pues ya habíamos resuelto el problema del potencial de un hilo que estaba centrado en el eje Z, ¿de acuerdo? Si os acordáis, bueno, se puede hacer por Gauss muy rápido. Si no, pues revisad porque está en las notas ya estaba resuelto. Pero vaya, si lo hago por Gauss muy rápido, el potencial para un hilo de longitud lambda, pues agarro aquí un cilindro de un tamaño h, el que sea, de una altura h y un radio r, ¿de acuerdo? R pequeña. Y entonces si digo qué campo hay, pues será 2pi, la superficie de este cilindro, 2pi por r por h. ¿Y qué carga hay encerrada? Pues aquí ya veis que es h por lambda. Y aquí queda epsilon 0, ¿no? Entonces por simetría, es un campo de tipo R, ¿no? Entonces, en total que el campo R va a ser del estilo lambda sobre 2pi, epsilon 0, se cancelará h en los dos lados, ¿verdad? Y R, 1 sobre R.
Claro, este no es el potencial, este es el campo, entonces tengo que integrar, pero si hago la integral, el potencial solo dependerá de la variable r, no dependerá de la variable z ni teta, ¿no? Y entonces aquí quedaría menos lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo de r, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho podría poner, claro, r ya es positiva, no tengo que poner módulo de r, ¿no? R de ya por definición es la distancia radial al hilo, o sea que ya es positiva. Entonces, ese es el potencial de un hilo centrado en el origen. Aquí, pues claro, esa solución se debe a la solución B1, ¿no? Al hilo real. O sea, esta es la parte B1 por este hilo de aquí. Y entonces aún tendré otra parte que va a ser B2, que va a ser por el otro hilo. Claro, la solución también será de ese mismo estilo, ¿no? Será, bueno, para mantener este más, pues dejadme poner aquí B2 para el hilo imagen y pondría menos lambda 2pi epsilon 0 logaritmo. Pero el detalle es que este hilo no está centrado en el origen, ¿no? Pero aún podemos usar esta solución con un cambio de origen, ¿no? Entonces realmente esta definición de aquí va a ser algo del estilo, abro paréntesis, no sé si me va a caber, si se ve, sí, yo creo que sí. Va a ser, ahora si queréis si pongo módulo o voy a poner, ¿sabéis qué? Voy a ponerlo diferente, voy a poner R2, ¿no? ¿De acuerdo? Y este va a ser R1. Ahora, R1 pues es la definición de un radio centrado en el origen, x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, para R2, que es el hilo que está en la posición 2, pues esta distancia radial al hilo que está en la posición x igual a menos 2d, pues ya veis que va a ser algo del estilo x menos más 2d al cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la definición. Claro, también aquí tendría que poner lambda 1, que va a ser la distribución del hilo, lambda, y aquí tendría que poner lambda 2, que resulta ser menos lambda 1, ¿no? Entonces aquí, bueno, al final esto va a quedar menos más, ¿de acuerdo? Por la carga negativa que tiene ese hilo. Total que al final, pues aquí tenéis la definición del potencial, que va a ser solución en la parte positiva de las x, ¿no? Bueno, de hecho, en la parte x mayor que menos d, en la parte a la derecha del plano conductor. Esa solución va a ser la solución válida. ¿De acuerdo? Un segundo, se vuelve a desenfocar, no sé por qué. Ok. Entonces, esta es la solución, déjame escribirla en limpio, ¿de acuerdo? Muy rápido. Ya borro aquí para ocupar más espacio, ¿no? Entonces aquí tengo, pues como digo, tengo que la solución va a ser b y va a ser menos lambda 2pi epsilon 0 logaritmo de, y como os decía, aquí queda logaritmo de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta es la solución b1 que estaba escribiendo antes, y en esta también sería menos más, así que ya me queda un signo más lambda sobre 2pi epsilon 0, y entonces aquí me queda la solución logaritmo raíz de, y como os decía, x más 2d, porque claro, el hilo está en la posición x igual a menos 2d, más y cuadrado. Esta es la solución del potencial general. Esto es por el hilo real, la solución B1, esto es por el hilo imaginario, solución B2. También la carga del hilo pues es menos lambda, ¿no? Por eso aquí menos más. Bueno, esta solución, de hecho, por las propiedades del logaritmo, la puedo agrupar de manera que quede sacando factor común, menos lambda, 2pi epsilon 0, ¿de acuerdo? Y entonces quedaría este logaritmo menos este logaritmo, para tener aquí menos más, ¿no? Y por propiedades puedo poner dividiendo ambas soluciones, ¿no? Podría poner logaritmo y aquí entonces colocar raíz de x al cuadrado más y al cuadrado sobre raíz de x más 2d cuadrado más y cuadrado. Entonces esta es la solución de ese problema de imagen, la solución que nos puede servir para el potencial, ¿no? Está claro que en la superficie x igual a menos d, ¿de acuerdo? Estas dos x, al colocar x, aquí queda menos d cuadrado y aquí queda menos d más 2d, quedará d cuadrado. O sea, estas dos cosas serán iguales.
hay un signo de diferencia, pero como está al cuadrado, se podrá quedar igual, ¿no? Y aquí queda logaritmo de 1, que será 0, ¿no? O sea que en esa superficie b será 0. Entonces, esta es una solución para ese problema, ¿de acuerdo? Es una solución para ese problema. En esta, la diferencia con los problemas que hemos hecho antes es que aquí no había una carga puntual, aquí es un hilo cargado, ¿no? Y de hecho, entonces, pues la imagen es otro hilo cargado, no una carga puntual, ¿de acuerdo? Pero sí es la superficie equipotencial es todo un plano, es este plano de aquí, que es la superficie del conductor en el problema real. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una imagen más. De hecho, como os decía antes, este problema no solo nos sirve para este problema o sea, esta imagen no solo nos sirve para este problema en concreto, que era plano, conductor, hilo cargado. Nos sirve para muchos problemas más. Y todos tienen que ver con la superficie equipotencial, en las superficies equipotenciales de esta solución, ¿no? Entonces ahora vamos, o sea, el problema que he planteado antes ya está resuelto, esta es la solución, ¿de acuerdo? Ahora sí, podría ser la carga sobre el plano, no sé, diferentes tipos de cosas se podría hacer, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer va a ser estudiar más posibilidades, ¿no? Con esta misma solución, ¿no? Entonces, déjame borrar aquí. Voy a llamar... estamos dentro de la misma imagen, del mismo problema de imágenes, pero vamos a decir... vamos a hablar de las superficies equipotenciales de esta imagen. Y eso nos dará varios problemas más que servirán con esta solución, ¿no? O sea, ahora tenemos una solución que es para muchos problemas. Vamos a ver qué problemas son, ¿no? Entonces vamos a decir superficies equipotenciales de la imagen de dos hilos. Bueno, la imagen del hilo cargado, ¿no? Del hilo cargado. ¿De acuerdo? Entonces, ya he borrado la solución, la vuelvo a escribir porque es importante, pero vaya, básicamente ya veis que aquí esta primera parte que hemos sacado factor común, pues son puras constantes, ¿no? Una constante lambda y las constantes 2pi, epsilon 0. Bueno, esto será constante, pero podría variar de un problema a otro, podrías tener más carga, menos carga. La clave de la superficie equipotencial está en el logaritmo, ¿no? En este logaritmo, aquí yo tengo, bueno, pues lo que he escrito antes, como antes estaba en dos raíces, pero lo puedo poner en una única raíz, y aquí entonces quedaba x cuadrado más y cuadrado, y abajo me está quedando x cuadrado, x menos 2d cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, claro, aquí veis que si ahora yo digo que b vale, una superficie equipotencial va a valer b0, por ejemplo, en el caso de la superficie del plano, pues si aquí teníamos un 0, ya veía que esto tenía que ser x igual a d, pero si ahora vale una constante, b0, eso me va a definir una superficie equipotencial también, pero esto va a implicar, si lo igualo a la solución que tengo arriba, pues va a implicar que la parte dentro de la raíz es la que tiene que ser constante, ¿no? Logaritmo, y aquí pues ya raíz, pongo comillas, ¿de acuerdo? Para referirme a esto. Si ahora quiero resolver qué puntos del plano XY, bueno, del plan de R3 en realidad, qué puntos de R3 cumplen que dan este valor constante y por lo tanto van a dar B0 constante, eso me dará la ecuación de las superficies equipotenciales de este problema, ¿no? De esta configuración de dos hilos, ¿no? Entonces, bueno, es fácil de ver ahora para el despeje, ¿no? Tendría que hacer un despeje, pero vaya. Bueno, de hecho, pues puedo definir una constante. La constante será esta raíz de aquí dentro, y le llamaré m, ¿de acuerdo? O sea, podrías decir m. Pues m igual a raíz de... a esta raíz, ¿no? X cuadrado más y cuadrado partido por x menos 2d cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces todos los puntos que cumplan todos los puntos de R3 que cumplan que esta cantidad vale el mismo valor, ¿de acuerdo?
pues aquí tendré el mismo cálculo y serán superficies equipotenciales, ¿no? De hecho, la relación entre m y b0 pues será muy fácil porque ya solo sería como un despeje, ¿no? O sea, la constante m no es la constante de b0, pero ahora hago la relación muy fácil, ¿no? Sería algo del estilo, pues b0... Ah, bueno, m sería positiva, ¿eh? Estrictamente positiva por la definición del logaritmo, ¿no? Eso vale la pena recalcarlo. Entonces aquí tendría b0, quedaría, es igual... Bueno, o ya hago el despeje, ¿no? La relación entre m y la superficie equipotencial será pues una exponencial, ¿no? Será e a la menos 2pi epsilon 0 b0 partido por lambda, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis esta... Ah, y... No, sí, está bien. Así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, aquí queda muy feo, perdón. Sí, es que a veces miro el pizarrón, no miro la imagen, ¿no? Pero ahora lo corrijo. Entonces aquí, como os decía, está quedando e y aquí quedaría menos 2pi epsilon 0 b0 sobre lambda. Entonces, esa constante m la voy a ocupar porque me va a servir para los despejes que voy a hacer ahora, ¿no? Para definir quién es la superficie equipotencial, o las superficies equipotenciales van a ser varias, van a ser muchas, pero la relación con el valor del potencial en esa superficie es a través de esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como digo, si m es constante, positiva, estrictamente positiva, de hecho, bueno, también podría ser, no, debe ser positiva, ¿de acuerdo? Voy a borrar y voy ahora a hacer el despeje de la superficie XY en términos de la constante m y la constante d, ¿no? Pero déjame hacer ahora eso, borro aquí. Bueno. Entonces, si m tenía la expresión que tenía aquí abajo, ¿de acuerdo? Ya se me descentró esto, déjame colocarlo. Ok, más o menos. Y enfocar. Ok. No sé por qué se mueve, igual de la misma vibración de escribir y eso. Como sea. Entonces tengo la expresión que tenía aquí abajo, ¿de acuerdo? La elevo todo al cuadrado, me queda m cuadrado, paso el denominador a multiplicar, aquí tendría x menos 2d cuadrado más y cuadrado, y en el otro lado ya está quedando x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto de aquí son las superficies equipotenciales, ¿no? Superficies equipotenciales con potencial B0 que representan, entonces, como os decía, si fijo el potencial B0 y tengo una cierta carga lambda, pues ya eso me da un valor de m, ¿no? O sea, este es un número, esto es una constante también, que está relacionada con B0 y con lambda al final de cuentas, con la expresión de antes. Entonces, pero esto de aquí definen, si queréis, pues son una serie de superficies. Claro, estamos en R3, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, aquí hay como una especie de simetría cilíndrica, ¿no? O sea, aquí estas superficies sirven para todo Z, ¿no? Pero sí tienen una proyección en el plano XY y aquí es donde las voy a dibujar, ¿no? Bueno, de hecho, dejadme colocar... Voy a hacerlo así mejor, ¿de acuerdo? Con un poquito de... Bueno, o sea, ahora vamos a ver qué superficies son, las vamos a escribir en este plano XY, pero luego hay que contar que tienen Z, ¿no? O sea, van a ser algo... Bueno, de hecho van a ser cilindros, ya lo voy a decir muy fácil. De hecho, aquí me faltó un paréntesis cuadrado, ¿no? Porque esta M afectaba a todo, ¿no? Bueno, entonces vamos a despejar para... al final de cuentas lo que vamos a ver es que estas superficies equipotenciales son circunferencias. Circunferencias. ¿De acuerdo? Que, claro, como estamos circunferencias en XY, o si queréis, pues ya en R3, como decía antes, pues van a ser cilindros. Cilindros en R3. ¿De acuerdo? Aunque para el dibujo, pues es más fácil, obvio, dibujar la circunferencia. Y de hecho, pues como veis, en la expresión que tengo que despejar ahora, pues solo hay pura X y pura Y, ¿no? Entonces, por eso para el dibujo va a quedar bien así, ¿no? Pero bueno, vamos a operar para que se vea. Vamos a hacerlo vamos a ver cómo se va a hacer. Entonces, ya es un despeje, yo creo que es bastante fácil, ¿no? Aquí hay un binomio de Newton.
Entonces de hecho quedaría m cuadrado. Ahora ya voy a distribuir, este paréntesis cuadrado va a desaparecer, entonces quedaría m cuadrado y este binomio también lo voy a ocupar ya. X cuadrado, claro, aquí quedará menos 4d cuadrado, ¿verdad? Y ahora menos 4xd o dx mejor, porque x es la variable, ¿de acuerdo? Y por otro lado tendré m cuadrado por y cuadrado. Y también en el otro lado, bueno, de hecho los podría pasar para acá, menos x cuadrado menos y cuadrado, y todo igualado a 0, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que voy a agrupar por factores, ¿no? Entonces x cuadrado con este factor de aquí, pues ya me quedará m cuadrado menos 1 por x cuadrado. Luego también tendré una parte que también tendrá y cuadrado y menos y cuadrado, o sea que también cabrían, de hecho podríamos ponerla aquí así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego, por otro lado, tengo una parte que sí tiene x, tiene una potencia x, ¿no? O sea que va a ser menos 4d por m cuadrado por x. Y un término independiente. El término independiente me conviene pasarlo al otro lado de la expresión, ¿no? Si queréis. Bueno, lo voy a pasar al otro lado. Más, tenía un signo menos, así que pasará con un signo más. Será 4, es este de aquí, perdón, el término independiente, ¿no? Quedará, entonces sí, pasa con signo menos, perdón, me equivoqué. Menos 4 m cuadrado por d cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora toda esta expresión la puedo dividir por este factor, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo x cuadrado más y cuadrado y tendría menos 4d m cuadrado sobre y aquí abajo tendré m cuadrado menos 1. Ok. Déjame revisar una cosa. Bueno, de hecho está como cambiado de signo. En mis notas, mejor que lo hagamos así. Dejadme revisar eso. Es muy fácil, ¿eh? De hecho aquí tendríamos menos 4m cuadrado d cuadrado. Y aquí m cuadrado menos 1. El cambio que hago para pasar a mis notas muy rápido es este signo de aquí. Lo paso abajo, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Y aquí va a haber el mismo juego, ¿no? Entonces va a quedar menos m más d. De más 1, menos m cuadrado más 1, ¿no? Y aquí también puedo hacer lo mismo, de una manera muy cómoda, ¿verdad? Eran signos de esta misma expresión, entonces no tengo que cambiar estos. Es lo mismo que si hubiera hecho el despeje al otro lado de la expresión, ¿no? O sea, aquí hubiera pasado estos x cuadrado para allá restando, en vez de pasar estos para allá con este signo menos. Es lo mismo. Entonces, esta es la expresión que queda de las superficies equipotenciales, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que ya es muy fácil ver, ahora si queréis lo operamos más, pero es muy fácil ver que son ya circunferencias que no están, cuidado, aquí había una X, ¿verdad? Circunferencias que no están centradas en el eje X. Bueno, si esta vale 0, sí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si esta cantidad no vale 0, pues entonces sí tengo unas expresiones que son circunferencias centradas en el eje X y con un cierto radio que tendrá que ver con esta cantidad aquí. Pero bueno, vamos a hacer esa operación, ¿no? Entonces, al final, si sabéis, puedo ocupar esta expresión de aquí con esta x y completar cuadrados, ¿no? Es decir, si agrupo estos dos, pues me va a quedar algo del estilo x es más... Bueno, si no lo escribo ya como lo tengo, ¿de acuerdo? X menos y tengo 2m cuadrado sobre 1 menos m cuadrado al cuadrado y ahora menos 4m cuarta por d cuadrado sobre 1 menos m cuadrado al cuadrado. O sea, estas dos cosas de aquí, si completo cuadrados, se corresponden con este binomio de Newton menos este término, que es el cuadrado de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? La y no hay nada que hacer, o sea que queda y cuadrado. Y en el otro lado, pues la expresión pues queda exactamente igual. 4m cuadrado d cuadrado 1 menos m cuadrado. Entonces, esto al final, ahora este término de aquí lo paso al otro lado y ya veo que la expresión de las superficies equipotenciales son objetos tipo círculo, ¿no? ¿De acuerdo? Objetos tipo círculo que están centrados en este punto que ahora le voy a llamar x0 o xc,
x sub c, que tiene que ver con este valor de aquí, y dependen del valor de b y del valor del lambda, ¿de acuerdo? Eso será lo que determinaban este valor de m. Y entonces en este lado me queda, paso este para allá, sumando, ¿de acuerdo? Entonces queda 4m cuarta d cuadrado. Si hago como un denominador, este se queda tal cual, pero este sí que va a quedar 4m cuadrado d cuadrado. Y aquí tendré que hacer 1 menos m cuadrado. 1 menos m cuadrado al cuadrado. Aquí lo que hice es pasar este término para allá y hacer como un denominador. Este tenía un cuadrado aquí y este tenía esto elevado a 1. Entonces tuve que multiplicar arriba y abajo por 1 menos m cuadrado para que tengan como un denominador y poderlo sumar, ¿no? Lo voy a arreglar más aún, pero entonces ya veis que estas superficies equipotenciales se definen como círculos. Y en esta expresión sí que hay que arreglar, pero dais cuenta que cuando distribuye aquí adentro, pues solo sobrevive un término, ¿no? Déjame hacer, y sobrevive el 4m cuadrado por d cuadrado. Entonces, estas son las superficies equipotenciales que teníamos, ¿de acuerdo? Ok. Y pues ya veis lo que son circunferencias en XY, circunferencias centradas en el punto XC, ¿de acuerdo? Que va a venir definido por este valor, 2m cuadrado partido por 1 menos m cuadrado. Y además con este radio, ¿no? Bueno, tendré que tomar raíz a esta expresión. Con un radio de las circunferencias también, voy a poner R sub c, que será pues la raíz de esta expresión de aquí, ¿no? Será 2m por d partido por 1 menos m cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la expresión que nos queda. Y entonces, ahora voy a hacer un dibujo, ¿de acuerdo? El pizarrón está un poco chico, entonces no tengo mucha... Pero lo que quiero decir es que recordad que para estas imágenes teníamos el hilo centrado en el origen, el hilo más lambda, y entonces hay diferentes superficies equipotenciales, todas para diferentes valores de m, ¿no? Pero de hecho, pues aquí tengo... estos objetos son así, ¿no? Son estas circunferencias centradas en un valor que aquí está, que es este XC, ¿de acuerdo? Y tienen un radio que es el radio RC, ¿de acuerdo? Claro, esta será la que tenga un potencial, un cierto potencial que se llamará B0, ¿no? ¿De acuerdo? Son de este estilo, ¿sí? De hecho, depende del valor de m, pues también hay otros círculos posibles. Bueno, daos cuenta que cuando m vale 1, ya habíamos visto que ese no es un círculo, pero también cabe en esta solución. No aquí, porque claro, quedaría 1 menos 1 cuadrado, pero en los despejes antes ya nos quedaba, era la superficie que estaba en la posición x igual a d. Esa también es una superficie equipotencial. No sirve en esta expresión que he puesto antes, por lo que digo, porque saldría dividido entre 0, pero esta es la de m igual a 1, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, la del potencial igual a 0. Si el potencial es diferente, pues aquí serán este tipo de círculos. De hecho, para este tipo de círculos yo estoy asumiendo que m va a ser que... cuidado, aquí queda una d. No sé si... Sí. Por dimensiones hace falta, ¿eh? Y... sí, para estos valores de aquí lo que está ocurriendo es que m es positiva. A ver si lo digo bien. No, si m está entre 0 y 1, los círculos son de este estilo, ¿de acuerdo? O sea, están en un xc positiva. Eso tiene que ver con el valor que queda aquí, ¿cierto? Xc positiva. Y son estos círculos. Pero ocurre que si m es más grande que 0, los círculos entonces son pues prácticamente simétricos a estos, pero están del otro lado, ¿no? O sea, están de este lado y estarían alrededor de la imagen menos lambda, de hecho. Bueno, no me queda porque el dibujo no puede quedar, pero... Claro, o sea, estos de aquí tendrían m positiva, mayor que 1, perdón.
positiva y mayor que 1. Positiva ya lo habíamos definido de entrada. Pero entonces lo que les ocurre es que tienen este valor de xc hasta el centro, ¿eh? No hasta donde está el hilo. El hilo no está en el centro, ¿eh? El centro estará por aquí. Y tendrán un valor xc negativo. ¿De acuerdo? Ya, o sea, bueno, a ver, resumiendo. Hay tres posibilidades para el valor de m según el potencial que tengan, ¿no? Y estos potenciales de hecho serán negativos. Eh, estos potenciales serán B0 negativos, ¿de acuerdo? O sea, el valor de m puede ser 1 si la... pero entonces la solución no es un círculo, sino que es un plano, el plano x igual a d. Pueden ser más grandes que 1 y entonces el xc por este valor de aquí abajo queda negativo y de hecho entonces son círculos que están centrados como en ese punto, ¿de acuerdo? O esos círculos tendrán que ver con soluciones de potencial negativo, ¿de acuerdo? Y entonces tendré por último potencial positivo, que estarán a la derecha, que tendrán m entre 0 y 1 y que tendrán xc positiva. O sea que serán de circunferencias alrededor, de alguna manera, que contienen alrededor de más lambda, pero lambda alrededor del punto donde estaba el eje. De hecho este era el eje, esto es x y esto es y, ¿no? En este dibujo. Entonces, esas son las soluciones posibles, ¿no? Las superficies equipotenciales. Según el valor del potencial que tú eliges, pues tienes diferentes posibilidades. Son círculos a la derecha, círculos a la izquierda. Y bueno, podrán ser círculos más chicos o más grandes, ¿no? De hecho, pues si aquí vamos a ocupar un segundo color. Para otro potencial, pues tendría otro círculo que sería del estilo más amplio, ¿no? Este sería otro potencial positivo, más grande que el otro. Entonces tendría un valor de xc más grande. O sea, son muchos círculos de este estilo, ¿no? Todos para diferentes valores de potencial más grande. Entonces ya tendrán el radio más grande, tendrán xc más grande, ¿no? Estarán en un lugar más alejado, ¿de acuerdo? Hay muchas soluciones equipotenciales en esta, obvio, ¿no? Como en todos los problemas, ¿no? Ahora, para potenciales negativos, pues también es simétrico, ¿eh? Es simétrico respecto a hasta esta línea. De hecho, esta línea, esta de m igual a 1, pues podrías pensar que es un círculo infinitamente grande, ¿no? Entonces lo que queda aquí es prácticamente un plano. O sea, es como que cada vez son círculos más grandes a medida que me voy acercando, pues al final ya queda el plano, ¿no? Y para potenciales negativos, pues también habrá muchas superficies equipotenciales, pero todas estarán con diferentes radios y en diferentes centros, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, pues como digo, es simétrico respecto a este plano B0, ¿no? Entonces, esos son las superficies equipotenciales de este objeto, ¿no? De esta imagen. Entonces, eso querrá decir que esta imagen de los dos hilos, uno con carga menos lambda y el otro con carga más lambda, pues también me va a servir para muchos problemas con cilindros. Cilindro y un plano. Cilindro de un cierto radio y un plano. Dos cilindros. O cilindro a potencial negativo y plano. No sé, ya veis todas las combinaciones que puede hacer, ¿no? Obvio, aquí esto eran como cortes a un cierto z, ¿no? Del problema, pero en realidad, lo que os decía antes, si tenemos, voy a hacer un dibujo, si tenemos el eje z, entonces esos círculos se me están volviendo cilindros, ¿no? O sea, voy a ocupar varios colores y a ver si me queda bien. Entonces, como que digo, pues aquí está el plano de potencial 0, M1 también es una alternativa, y este plano estaba en la posición x igual a menos d, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos un cierto eje x, por aquí podría quedar el hilo lambda, más lambda, ¿de acuerdo? Infinito, este sí que es el eje z ahora, y claro, los círculos que he dibujado, pues ahora por perspectiva, pues ya van a quedar algo así, ¿de acuerdo? Pero como tenemos z, pues se me están convirtiendo en cilindros, ¿no? Van a ser cilindros equipotenciales. Todos estos puntos que cumplen con la ecuación xy que decía antes, pero además para todo z, pues están a un cierto potencial positivo y una cierta m que estaría entre 1 y 0. ¿De acuerdo? Cuanto más se acerque a 0, más amplios son, de hecho, ¿no? No, al revés, de cuanto más se acerque a 1, más amplios son.
y están centrados en un punto que está a distancia xc, del hilo más lambda, que es el hilo que estaba en el plano, en el eje 0, ¿no? Aquí estaba, esta era x, esa es z, y entonces aquí está y. ¿De acuerdo? Bueno, y por el otro lado, pues tendría a la misma distancia más d, digamos que esto es distancia d, pues a la misma distancia d, más o menos, tendría como el hilo menos lambda, ¿de acuerdo? Y alrededor del hilo menos lambda también, pues un cilindro equipotencial, ¿de acuerdo? Y el centro de ese cilindro sí estará en algún lugar xc, pero esta xc será negativa, ¿no? De hecho, será más grande. De hecho, también podría decir esta xc será más grande seguro que 2d. O sea que la distancia del hilo al plano, que está repetida aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero estas sí que son para potenciales negativos, b0, b igual a b0, pero negativo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, la m que saldría de esos cálculos sería más grande que 1, ¿de acuerdo? Entonces ya ves que según el potencial que quieras elegir, o de la superficie que potencial que tú estás ocupando, pues tienes diferentes valores de m y diferentes valores del radio del cilindro, del centro del cilindro, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, la posición xc, pues veis que sería algo así, ¿no? Este valor xc sería así. Cada cilindro también tendría su radio, que según la fórmula que hemos dicho antes, RC. Y también aquí RC. Bueno. Entonces, esas son, como digo, en este problema, pues nos va a servir para muchas superficies de conductores de diferentes tipos, ¿no? O sea, podría ser que este hilo sea el real y esta superficie era la conductora. Este hilo real y esta superficie de aquí, del cilindro, es la conductora. También la imagen nos serviría. O, por ejemplo, dos cilindros cargados, uno con potencial más B1 y el otro con potencial menos B1, pues sería también una posible imagen, ¿no? Que nos serviría para... O sea, la imagen que nos serviría para encontrar el potencial de ese problema sería así, con dos hilos, uno más lambda, uno menos lambda. O podría ser un cilindro con potencial negativo y este plano conductor, y entonces la imagen sería también esta con los dos hilos. O sea, hay muchos problemas posibles, ¿no? Y combinaciones, vaya, combinaciones de quitar una cosa o poner otra, ¿de acuerdo? Entonces, esta solución nos sirve para muchos problemas diferentes, que tienen que ver, como digo, con cilindros, y los hilos cargados, cilindros equipotenciales, cilindros conductores o incluso un plano también. Bueno, ahí ya sí puedo poner algún ejemplo, pero obvio, no puedo hacer todas las combinaciones porque no me daría, ¿no? Pero bueno, pues, como ejemplo, vamos a hacer un problema igual que el primero que hicimos, con los datos del primer problema que hicimos, y entonces a ver qué imagen es, ¿de acuerdo? Y ya veréis que va a ser de este estilo, obvio, pero pero la solución fuera de los cilindros conductores sí nos va a servir, ¿no? Entonces, como digo, otro ejemplo donde esta imagen nos sirve, ¿no? Ejemplo, dos cilindros, conductores a potenciales. Bueno, vamos a describirlos primero de radio A, ¿de acuerdo? Y con ejes, vamos a poner con ejes separados por un valor por L, ¿de acuerdo? Un valor L, paralelos, debería decir, pero bueno, paralelos. ¿Qué más?
Ok. 1 a potencial B igual a... ¿qué pongo? A 0, sí, B1 igual a 0. Y otro, B2 igual a... y voy a poner una cierta constante, B0, ¿de acuerdo? Bueno, en este problema nos va a servir la imagen de antes, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer un dibujo muy rápido. Ya sabéis que en estos problemas, en los libros siempre vienen dibujos, en el examen también suelo poner dibujos. Entonces, bueno, es muy fácil, ¿no? Entonces tenemos los dos cilindros. Y estos ves son cilindros reales, ¿no? No son imágenes de nada. Son dos cilindros idénticos, paralelos, de radio A los dos. Aquí tengo A y aquí también tendría A. ¿De acuerdo? La distancia entre los ejes de los dos es la distancia L. ¿De acuerdo? Y como decía, pues uno va a estar a potencial 0 y el otro va a estar a potencial B0. ¿De acuerdo? Entonces, voy a llamar el cilindro 1 a este y este va a tener el potencial nulo. O sea, este tiene potencial 0. ¿De acuerdo? Y el otro va a ser el cilindro 2 y es el que tiene el potencial B0. De hecho, esto es un conductor, bueno, puede ser un condensador cilíndrico, ya hablaremos de ellos, pero vaya, de momento lo voy a... es un problema de este estilo, ¿no? Obvio, como los dos, como si solo hubiera uno de los dos cilindros, pues el potencial sería constante en todo el espacio, no habría cargas. Pero al colocar este a un potencial diferente del otro, pues sí se está generando un potencial o un campo, de manera que sí se están distribuyendo cargas. Ahora, luego al final, como resultado, ya veremos cómo son, ¿no? Ya sabéis que en este problema de imágenes yo no sé las cargas del conductor cómo están, ¿no? Pero al final lo podré llegar a saber, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se distribuirán las cargas en estos dos cilindros, pero ya no será una distribución constante. Entonces, al colocar estos dos y uno a un potencial y otro a otro potencial y están a una distancia L, son cilindros infinitos, eso también, pues entonces ya hay un potencial no nulo en los puntos exteriores, ¿no? En los puntos interiores yo aquí dentro sí sé que el potencial va a ser B0 y aquí dentro sé que el potencial va a ser 0, ¿no? Bueno, como digo, aquí el eje X no me interesa mucho, o sea que el eje Z, perdón, pero vaya, podría poner los ejes pues como en la imagen que había puesto antes, ¿no? Bueno, de hecho, dejadme... no voy a ponerlo en el centro del cilindro, ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero os imagináis que lo que está ocurriendo es que tengo una superficie equipotencial y otra superficie equipotencial. De acuerdo, entonces esto sí va a encajar con un método de imagen, ¿no? De las dos cargas, ¿no? XY, os podéis imaginar, ¿no? O sea, aquí hay una superficie equipotencial a potencial B0 y aquí hay una superficie equipotencial a potencial B0. Dejadme volver a checar quién es quién porque... sí, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, yo creo que... Bueno, lo podemos poner así. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, claro, yo quiero saber el potencial en algún lugar de aquí, ¿no? O sea, daos cuenta del detalle, aquí no hay una carga y un conductor, son dos conductores, ¿no? Pero el método de imagen me sirve, o sea, yo puedo inventarme dos cargas imágenes, una obvio que no estará centrada en el centro del cilindro, estará en algún lugar, pero una va a ser la carga más lambda, y es una carga imagen porque no existe. De alguna manera esta carga más lambda cuenta por las cargas que se están induciendo sobre la superficie. Es lo que podéis pensar, ¿no? Y hay una segunda carga que va a ser una carga menos lambda. Tampoco va a estar en el centro del segundo cilindro, por lo que hemos visto antes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este problema sí me sirven, en este problema donde hay dos conductores reales cilíndricos, sí me sirven dos cargas imágenes irreales o imaginarias, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿no? Y me sirve la imagen de antes, ¿no? Solo que, claro, tengo una serie de datos reales, el radio A, la distancia L, ¿de acuerdo? Hay una serie de datos reales y tengo que trasladar a los datos bueno, sacar las cargas, qué cargas deben ser,
lambda y debo sacar el radio del, bueno, el radio del cilindro, ya veremos. Las distancias d, ¿no? Esas son las que no conozco. Esta era distancia 2d, si queréis. ¿De acuerdo? Esa es la que no conozco porque no sé dónde tengo que colocar estas imágenes, ¿no? Sí sé que esta vale L. Pero ahora con todos los datos ya veréis que tenemos suficientes valores para saber eso, ¿no? Los radios sí sé que son A, ¿de acuerdo? Entonces esa es ahora lo que debo, con las ecuaciones de antes y las definiciones de XC, de RC y de... voy a poder deducir todos estos datos de la imagen y esos son los que le ocuparé para el potencial de aquí, ¿no? O sea, mi punto es, el potencial ya sé que va a ser de este estilo, ¿no? Va a ser menos lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo raíz y aquí x cuadrado más y cuadrado y aquí x menos 2d, perdón, más 2d al cuadrado más y cuadrado. Pero en esta todavía no sé ni cuánto debe valer lambda, eso lo debo deducir de lo que estoy haciendo ahora, y ni cuánto vale d, ¿de acuerdo? El d, esto no sé qué es. Y estas lambdas tampoco sé cuánto valen, ¿de acuerdo? Pero en la imagen, o sea, voy a conseguir esos valores igualando o sabiendo que en mi imagen las superficies equipotenciales sí serán de este estilo, ¿de acuerdo? Bueno, en este problema en concreto también tendré una constante aquí sumada, más b0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recordad que esta superficie equipotencial ahora en este problema no será potencial 0, ¿no? Potencial 0 es este de aquí. O sea, hay un corrimiento de origen del potencial, que eso es la constante que siempre podemos sumar, pero esta potencial en medio pues no será 0, ¿no? Sí será un potencial constante, pero será de otro valor. Y de hecho será de un valor B0, de hecho. ¿B0? No, tendrá otro valor, pero bueno, ahora lo checamos, ¿de acuerdo? Bueno. Lo que sí digo es que mi hipótesis, si queréis, mi hipótesis es que esta va a ser la solución. Solo tengo que encontrar lambda y solo tengo que encontrar d. Y con eso, esas dos cosas las voy a encontrar con los datos reales que me han dado. L, A, B0, ¿de acuerdo? Y con eso ya sabré el potencial en todos los puntos exteriores, en todo el espacio, ¿no? Aquí daos cuenta que los únicos puntos donde no me sirve esta solución son aquí dentro y aquí dentro. Pero ahí ya sé que las soluciones son B0 y 0, respectivamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, déjame borrar este dibujo, aunque está bueno. Igual lo tengo que volver a hacer, pero no importa. Entonces, el detalle es que en este problema, claro, ya tengo la superficie equipotencial. Uno, ¿de acuerdo? Que tenía potencial 0. ¿De acuerdo? Con el dibujo que estaba aquí. Tenía radio de la superficie equipotencial A, ¿de acuerdo? Y claro, lo que no sé es a qué distancia de esta XC no lo sé. ¿De acuerdo? Perdón, sí. Bueno, aunque esa XC sí la puedo deducir y ya veréis que de hecho por el dibujo que había podemos sacar cuánto debía ser, ¿no? Vamos a hacer, de hecho, ¿ves? No tendría que haber borrado el dibujo, pero me voy a centrar en esta, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenía un cilindro, aquí tenía el otro cilindro, ¿de acuerdo? Este era el eje X, aquí estaba XC, aquí estará el centro del cilindro, el centro del otro cilindro, y en algún lugar estaba la carga lambda y la carga menos lambda, ¿de acuerdo? Entonces aquí, digamos que lo que sí sé es que de aquí a aquí la distancia de centro a centro del cilindro, la distancia es L, ¿de acuerdo? Ahora de carga a carga la distancia es 2D, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este problema no sé si convendría colocar, ¿sabéis qué? Convendría colocar los ejes en el centro, ¿eh? No en el centro del lambda, sino en la mitad, o sea, en la posición a la mitad de la distancia entre L, ¿no? De manera que este centro está en X igual a L mitades. Es un cambio de origen respecto a la solución que di aquí, entonces sí que sería ligeramente diferente, ¿no? Sería algo así. La imagen será algo de este estilo, ¿de acuerdo?
La carga esta estaría en la posición x igual a d. Es la que estoy buscando, a ver. De acuerdo. Pero la solución sí sería una superficie equipotencial, ¿no? Y a potencial 0, ¿de acuerdo? Bueno, y la otra superficie equipotencial pues también estará a potencial B0 y estará en la posición x menos d. Por eso aquí quedará de esta manera. Y el centro del cilindro estará en la posición x igual a menos L, mitades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de hecho ahora ya podría, con estos ejes, entonces sí que ya puedo decir que el radio del cilindro es así y que XL es L mitades. XC, recordad que es esta distancia, cuidado, XC es esta mitad, entonces es L mitades menos D, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, al final, aquí son dos ecuaciones, estas dos, con las definiciones que hemos hecho antes de RC y XC, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son D y lambda, ¿verdad? Bueno, vamos a entonces a operar, ¿no? Bueno, por la definición, una de las ecuaciones está quedando... Bueno, de hecho, con estas dos ecuaciones las incógnitas son M y, como os decía, y D. Son las dos incógnitas. Pero M, recordad que está relacionada con B0 al final, ¿no? O con el potencial y con lambda. O sea que al final M me va a dar el valor de lambda. Pero bueno, para hacer el despeje, ¿no? Entonces, por la definición de XC tendría 2m cuadrado, m1 porque es de la superficie 1, pero vaya, cuadrado partido por 1 menos m1 cuadrado por d es igual a L mitades menos d, ¿de acuerdo? Es una ecuación con incógnita d y m. Y la otra ecuación, no son lineales, son cuadráticas, pero bueno. Y la otra ecuación, pues es por la definición de RC, simplemente es 2m1 por d partido por 1 menos m1 cuadrado es igual a a, ¿de acuerdo? Entonces son dos ecuaciones con dos incógnitas, m y d. Cuando ya sepa d, pues ya sé dónde tengo que colocar la lambda, ya sé cómo es la solución. Y cuando cuando sepa m, podré ocupar la otra fórmula que teníamos para saber cuánta carga imagen necesito, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a operar porque, como digo, no son ecuaciones lineales. En m son cuadráticas, ¿no? Entonces, aunque sí podemos usar pues métodos de sustitución, eso igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué método estoy ocupando o cuál es el más rápido? Para estas dos, para hacer el despeje, pues me conviene de esta primera ocupar A sobre D, no, de la segunda, perdón, paso esta D a dividir, A sobre D, que es este objeto, ¿no? Es el objeto 2m1 partido por 1 menos m1 cuadrado, ¿de acuerdo? Y ahora esta la puedo sustituir en la otra ecuación. Daos cuenta que salvo por este cuadrado, este no está, pero entonces quedaría A sobre D por m1, es esta parte de aquí, por D, ¿de acuerdo? Es igual a L mitades menos D. ¿De acuerdo? Y en esta ya queda despejada, si no estoy yo mal, ya queda despejada D y es muy rápida, ¿no? Bueno, queda despejada D en función de M, claro. Y aún podré sustituir en la otra, entonces sí que quedará una ecuación cuadrática, pero vaya. Entonces si hago eso, esta D cancela con esta D y ya veis que puedo despejar D, por ejemplo, esta D, paso para allá, paso el otro para allá, y me queda que D es igual a L menos A por M1. A por M1. Esta es, pues, por sustitución, ¿no? Ahora, este objeto de aquí lo sustituyo. Bien, lo podría volver a sustituir en este, ¿no? Y ya me quedaría una ecuación cuadrática. O lo sustituyo en la otra ecuación, que era, de hecho, la ocupamos para la definición. Entonces, como sea, ya me va a quedar una ecuación cuadrática para m que me va a dar dos soluciones. Ya veréis, bueno, vamos a ver, ¿no? Sustituimos esta en esta otra vez. De acuerdo, y me queda, bueno, A sobre L menos A por M1 es igual a, y aquí tengo 2M1, 1 menos M1 cuadrado, de acuerdo.
Ahora ya es cuestión de hacer producto cruzado, arreglarlo y quedar una ecuación cuadrática para m1, ¿no? Pero vaya, aquí quedaría a por m por 1 menos m1 cuadrado, pasando al otro lado, 2m1 L menos AM1. Esta no la voy a borrar porque luego la ocuparemos, pero sí voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces, distribuyendo, ¿no? Pues aquí me queda A menos A por M1 cuadrado es igual. Y en el otro lado me queda 2L por M1. ¿De acuerdo? Y esta de aquí vuelve a ser menos 2A por M1 cuadrado. Entonces, esto de aquí es una ecuación cuadrática, como digo, para M1, ¿no? Si voy a arreglarla, paso este para el otro lado. Entonces quedará AM1 cuadrado, porque pasará con un signo más, y aquí hay un menos. ¿De acuerdo? Esta también la paso para el otro lado, menos 2L por M1. Y habrá un término independiente este de aquí, que no tiene M, ¿no? Entonces aquí quedará más A, igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces es una ecuación cuadrática. Podemos ocupar la fórmula, ¿no? Entonces M1 será, pues claro, aquí quedará 2A. De hecho, esta es A, esto va a ser B y esto va a ser C, ¿no? ¿De acuerdo? Para la ecuación cuadrática. Y entonces aquí quedaría 2L más menos raíz cuadrada. ¿Por qué no queda 2L? Tengo que revisar. Aquí era L mitad, ¿es posible? ¿Es posible? Sí, ¿verdad? Este era L mitades. Entonces había que ir arrastrando un L mitades en todos lados. ¿De acuerdo? Y ya ves que entonces se cancela esto. Es una rata, pero bueno, revisadla, no tiene más, esa no tiene mucho pérdida. Y entonces aquí me va a quedar L cuadrado, de hecho, sería 4L cuadrado entre 4, pero por M1, no, por M1 no, ya es el término B, que es esto. Y ahora menos 4 por A por C, pero em, C también vale A, o sea que así queda, ¿no? Menos 4. Sí, sí, está correcta. Entonces, esa es la solución, ¿de acuerdo? Si queréis, bueno, distribuimos M1. Esto lo podemos distribuir, incluso meter aquí adentro. Y quedaría L sobre A, ¿de acuerdo? Sobre 2A, de hecho. Y aquí más menos, y aquí ahora raíz, y claro, sería L cuadrado. Aquí entonces quedaría 4A cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Este discriminante de aquí siempre es positivo. Eso es importante. ¿Sabéis por qué? Porque, claro, se da la situación de que L era la distancia entre los dos ejes, seguro que era más grande que 2A. Por el dibujo que hacíamos, ¿no? Como mucho podría ser igual si estuvieran en contacto, pero entonces sería imposible ponerlos a diferente potencial, ¿no? O sea, L, que era la distancia entre los ejes, seguro que es más grande que dos radios sumados, ¿no? O sea que las dos soluciones son reales, ¿de acuerdo? Otra vez también, si queréis, una solución es la solución positiva. Las dos son positivas, ya eso también se puede decir. De hecho, esta cantidad de aquí es más chica que esta de aquí. O sea que hay una solución. Lo que quiero decir es que hay una solución que es mayor que 1, que es la solución con el signo más, que se deberá al primer cilindro. Y la otra solución, este es mayor que 1, y es para el cilindro de la derecha. Y la otra solución es la solución menor que 1, pero mayor que 0, que será para el otro cilindro, ¿de acuerdo? Entonces ya, de hecho, ya tenemos las soluciones para los dos cilindros y ya tenemos el valor de M1 que debas ocupar, ¿de acuerdo? Bueno. Sí. Hay que ocupar entonces esta solución de M para saber lambda, ¿de acuerdo? Y también para saber D, ¿no? Ahora que ya tenemos la otra ecuación que la borré, pero si sustituimos también esta solución M, de hecho esta solución M le puedo poner cuadro. De hecho, como decía, para el cilindro de la derecha sí va a ser esta. Me puedo centrar en esta, ¿de acuerdo? Y ocuparlo en esta parte de aquí para sacar D, ¿no? Pero bueno, como decía, este M1
es L sobre 2A más en raíz de L cuadrado sobre 4A cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la solución, como os decía, mayor que 1. Perdón. No, lo he dicho al revés. Esta solución sí que es mayor que 1. Por claro, es una cosa positiva más otra cosa positiva. ¿De acuerdo? Pero esta se refiere al cilindro de la izquierda, ¿no? Al cilindro 2, de hecho, ¿de acuerdo? Esta es la solución M2. Y la solución M1, si se podremos ver que es L sobre 2A menos raíz de L cuadrado sobre 4A cuadrado menos 1. Esta sí que es menor que 1. Y esta sí que se debe al cilindro 1. Al cilindro 1. ¿De acuerdo? Sí, para D da igual si sustituimos el 1 o el 2, ¿de acuerdo? De hecho, van a dar el mismo resultado, podemos calcularlo, ¿no? L mitades menos A, y ahora sustituir esta solución M1 o M2, da igual. De hecho, puedo poner M1, por ejemplo. Y aquí entonces quedaría L sobre 2A menos raíz de L cuadrado sobre 4A cuadrado menos 1. Ok, entonces ahora multiplicando por esta A, pues ya ves que queda D es igual a L mitades menos L mitades menos menos más, perdón, A por raíz de L cuadrado sobre 4A cuadrado menos 1. Esta A la puedo meter aquí adentro para arreglar, ¿no? Y de hecho pues quedaría algo así. Podría quedar algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estas cancelan. Entonces esta es la distancia a la que debo ocupar el hilo, ¿no? Entonces ya vemos que con los datos reales ya podemos sacar qué datos tenemos en la imagen, ¿no? Me faltaría el valor de lambda, pero con el valor de M1 pues ya lo estaría calculando, ¿de acuerdo? Entonces esta imagen sí nos sirve para estos dos objetos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Como digo, pues habría más combinaciones, ¿eh? No puedo ponerlas todas, pero podría poner, pues como os digo, problemas reales donde sí que haya un plano conductor a potencial B0 y 0, perdón, y un cilindro también conductor, pero a un potencial positivo. ¿De acuerdo? La imagen sería dos hilos. Y la superficie equipotencial B0 y la superficie equipotencial, o sea, la superficie equipotencial a potencial 0 y la superficie equipotencial a potencial B0. ¿De acuerdo? Recordad que el hilo nunca está en el centro del cilindro, siempre está desplazado del centro del cilindro. Está más cerca del plano. Más lambda. La imagen serviría, ¿no? Solo sería otra vez, pues cuestión de... Con los datos reales, que serían distancia real del eje del cilindro al plano y radio del cilindro y este potencial de aquí, con esos tres datos ya sacaría los datos de la imagen para sacar lambda, para sacar ¿quién más? D es importante porque D es el que me va a ayudar a decir dónde está la carga imagen dentro del cilindro colocada, ¿no? Y ya, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, M, pero M está relacionada. M sí la ocupamos también, ¿no? Otro problema podría ser, pues un hilo de carga, bueno, vamos a ponerle menos por mantener la imagen, pero bueno, un hilo cargado y un cilindro equipotencial, ¿no? Un cilindro en cierto potencial, el que fuera, ¿de acuerdo? La imagen también serían dos hilos, el hilo que es el real y un hilo imagen, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, al final de cuentas, esto nos sirve para muchas combinaciones de problemas, ¿no? Que tengan estos objetos, cilindros, planos, hilos cargados, ¿de acuerdo? Hay muchas combinaciones posibles. Ya el vídeo ya está quedando muy largo. Entonces, os voy a pasar una imagen con una serie de ejercicios
donde se ocupan las bueno, donde se pueden ocupar las imágenes que hemos puesto antes, ¿de acuerdo? Eh, y, y bueno, pues esos son algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Es un método. O sea, al final, el método de imagen es como decir, pues no sé cómo lo hice, pero encontré un problema donde encontré un potencial que se basa a puras cargas, pero que es exactamente igual, que tiene las mismas superficies equipotenciales del problema que yo quiero, ¿no? ¿De acuerdo? Bien sea porque tienes una carga real y una carga imagen, o bien sea porque tienes dos cargas que son imágenes las dos, pero mantienen la superficie equipotencial, como en estos problemas del cilindro. Pero al final de cuentas, todo se basa en decir, da igual, si yo encuentro una solución B que tiene las mismas condiciones de frontera que la solución que mi problema, pues esa solución me sirve. Esa solución es la que se puede ocupar, ¿de acuerdo? Bueno, claro, en estos problemas de imagen tampoco he ido ya a la parte de la distribución de carga sobre las superficies de los cilindros, pero se podría haber hecho tanto en el primer ejemplo como en el segundo, ¿no? Son problemas que pueden estar interesantes, ¿no? Igual ahora para la tarea pues queda, ¿no? Entonces voy a pasar una tarea de esta parte, pero pues ya este tema ya queda cerrado, ¿no? Realmente pues el temario que vimos pues ni modo, no se va a poder hacer todo. Entonces solo veremos el tema de... Vamos a ver un par de temas más, yo creo, y que van a ser pues... bueno, van a ser... hasta ahí podrá llegar, ¿no? Eh, si abre clases de este estilo, pondré pues más o menos una por semana o a lo mejor un poquito más. Daré ejercicios para hacer y mi idea es hacer un segundo examen como hicimos en el primero, o si por casualidad estamos de regreso, pues ya lo haremos presencial, ¿de acuerdo? Hacer un promedio para la nota final. Aunque también es posible que, bueno, que haya que hacer examen final. Lo vamos a ir viendo porque pues tampoco sabemos mucho más ahora, ¿no? Bueno, cualquier duda podéis dejar en los comentarios de los vídeos, o si es más privada o pensáis que no puede interesar a... O sea, es una duda que no va a interesar a todo el mundo, pues me podéis escribir un email, ¿de acuerdo? Estoy aquí a vuestra disposición, ¿no? Bueno, espero que los vídeos estén quedando bien. También me podéis dar comentarios de, bueno, la luz refleja, no sé, no se ve bien, use otro plumón, no sé. Comentarios de esos también, ¿eh? También me sirven, ¿eh? Por favor, también me ayudan mucho porque al final yo lo que quiero es ayudar, ¿eh? No quiero, o sea, quiero tratar de mantener las clases de alguna manera. Entonces, cualquier duda, pregunta, pues por los medios que podáis me podéis contactar. Bueno, hasta el siguiente vídeo. Chao.